Alonso del Hierro es la suma de los apellidos de Javier y María, de profesiones economista e intérprete, apasionados ambos por el mundo del vino y convencidos de su capacidad para alcanzar la excelencia en Ribera del Duero. En el año 2002 dejan sus respectivos trabajos para comenzar una nueva vida en Roa, en la finca Santa Marta, con 26 hectáreas de viñedo en propiedad, plantado en los años 80. Un año después llega al mundo el primer vino de Alonso del Hierro. Hoy este proyecto familiar presume de ser reconocido tanto dentro como fuera de sus fronteras, pero el mayor éxito de esta pareja de bodegueros consiste en disfrutar viendo correr por las viñas a sus 11 nietos. Su sueño es continuar brindando todos unidos con estos vinos que guardan en su interior el brillo de esta cálida familia encargada de templar la tempranillo de este terruño. Hoy tenemos el gusto de conversar con María del Hierro en una cita con Ribera. María del Hierro, bienvenida a una cita con Ribera. Muchas gracias por venir aquí. Bienvenidos vosotros. Bueno, la historia de Alonso del Hierro es la de un sueño que se hace realidad en el año 2002, cuando dejáis vuestra vida urbanita en Madrid y os trasladáis a la finca de Santa Marta, en la que estamos ahora. Pero a nosotros nos gustaría rememorar el germen de ese sueño, el verdadero origen. No sé, ¿cuándo realmente te planteas junto a tu marido Javier cambiar así vuestro proyecto de vida? Bueno, buena pregunta. Realmente hacia el año 2000 es cuando empezamos a darle vueltas. Habíamos estado viviendo 2 temporadas de nuestra vida en Logroño por el trabajo de mi marido, basado en el negocio familiar de mi marido, que creó su abuelo unos laboratorios hace ya cerca de 90 años, y tienen también 2 bodegas, una de ellas en Rioja. Entonces fuimos allí a vivir durante 2 temporadas de nuestra vida de casados, porque le tocó gestionar las bodegas. Allí conocimos a grandísimos bodegueros y allí es donde convertimos nuestro hobby totalmente en visitar bodegas, ir a catas, aprender de vino. Nos encantaba, pero nunca pensando en crear este proyecto. Eso no surgió hasta el 2000. El que vosotros os convirtieseis en bodegueros fue una cuestión de que se reclamó a tu marido que fuese para allí para un poco dirigir todo lo que tenían entre manos la familia, ¿no? Allí sí, en aquella época. ¿Y allí es donde surgió el germen? Allí sí, allí él le entusiasmó, se apasionó con ese mundo, le gustaba mucho, empezó a darle vueltas, pero no fue hasta el año 2000 cuando ya, yo siempre digo la crisis de los 50, porque estaba acercándose a los 50 él, y entonces es cuando ya entonces de repente empezó ya a darle vueltas, y en cada cena que salíamos los 2 solos sacábamos el tema. Porque os gustaba el campo. Nos gustaba mucho el campo, nos gustaba el mundo del vino, y entonces bueno, pues él me decía, es mi sueño, me gustaría hacerlo realidad, me gustaría además disfrutar de nuestro hobby, crearlo, convertirlo en nuestro trabajo, trabajar los 2 juntos y dejar un legado a nuestros hijos y nietos, un pozo importante como podría ser este. Porque siempre además toda la familia ha sido buena aficionada al vino, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, porque veníamos de familia que les gustaba, que tenían vinos y que les gustaba el vino. Sí. ¿Y por qué elegís la Ribera del Duero y no cualquier otra denominación de origen? Para nosotros era un reto, nos gustaba mucho, como os digo, nuestro hobby era el catar vinos y el visitar bodegas y el ir a otros países y a sitios donde hubiera bodegas, pero la Ribera del Duero, los vinos de Ribera nos gustaban mucho, y por otra parte también, pensando en el negocio, pensamos que podíamos destacar más fácilmente en Ribera del Duero que en Rioja, que bueno, pues en Rioja ya había muchos grandes pequeños productores, y aquí pues realmente empezaban. Bueno, esta es una decisión que afecta también a vuestros 5 hijos, que además les va a tocar implicarse activamente. ¿Cómo es ese momento en el que les comunicáis que vais a comprar una finca con viñedo en Roa? Pues la verdad que lo recuerdo perfectamente, les reunimos, nos los llevamos a
a comer. Solíamos ir de vez en cuando a comer con los 5 hijos. En aquella época, pues el mayor tenía 18, que es Miguel, el que trabaja con nosotros, y el pequeño tenía 8. Miguel tenía 20, porque se llevan 12 años, y Pedro tenía 8. Y entonces nos los llevamos a comer a todos. Les explicamos que íbamos a crear este proyecto, que nos íbamos a lanzar, que nos íbamos a dedicar a ello. Y fue muy gracioso porque una de ellas, Fátima, la tercera, que tenía 14, 15, lo primero ya al final, entonces empiezan a preguntar ¿y cómo vais a hacer? Y al final dice, vamos, que nos queréis decir que a partir de ahora menos Zara y menos Mango, ¿no? Como diciendo que nos teníamos que apretar el cinturón porque nos íbamos a embarcar en una gran inversión. Fue muy curioso porque nos empezamos a reír y todos lo aceptaron desde el primer momento. Sí. ¿Habría vino en la mesa? Por supuesto que había vino. No recuerdo cuál, pero por supuesto que había vino. Bueno, comienza la aventura, proyectáis y construís la bodega y la casa familiar. Además, echa una mano tu hermano, Miguel, tristemente fallecido hace poco. Todo queda en familia. Alrededor de estas 26 hectáreas de viñedo, construís este proyecto con una filosofía muy clara, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vinos soñáis y cómo buscáis a vuestros compañeros de viaje para alcanzar esos sueños? Bueno, teníamos muy claro desde el principio que queríamos hacer algo que se convirtiera en un referente en la Ribera del Duero. No somos muy ambiciosos en poner unos grandísimos precios para nuestros vinos, pero sí somos muy ambiciosos en lograr que la gente conozca, cuando hablen de los 3 primeros vinos que te vengan de la Ribera del Duero, pues que uno de ellos fuera el nuestro. Y tampoco tenemos prisa, sabemos perfectamente que todo eso lleva su tiempo, que pasarán generaciones, pero lo hacíamos de verdad con todo el empeño en conseguir eso. Y entonces todo ello nos llevó al final a Francia, porque sí es verdad que de todo lo que hemos ido conociendo, creemos, con toda honestidad y con toda humildad, creemos que nos llevan muchos años de ventaja en conocer los suelos y en trabajar los suelos y en hacer grandísimos vinos a partir de los suelos. Entonces ese iba a ser nuestro objetivo, hacer vinos que reflejaran el terruño del que proceden. Y así llegamos, o contactáis con Stéphane de Renoncourt. ¿Qué aportaría Stéphane a los vinos de Alonso del Hierro? Nos aportó todo, francamente. O sea, nos enseñó a valorar el suelo. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo y que además es un hombre de suelo. Él no solamente dice cómo hay que podar, sino que se pone a podar y enseña a podar, ¿no? Y entonces aquí eso es lo que ha sido desde el primer momento. Nosotros tenemos a 2 chicos en el viñedo, los 2 se llaman Antonio, son los 2 Antonio, y que empezaron desde el principio con nosotros y se han formado con nosotros y aprendieron a podar directamente de él, ¿no? De un gran maestro. Totalmente. Pero no es que él les dijera tenéis que cortar aquí o aquí. No, mirad, yo estoy cortando aquí, vosotros hacéis la siguiente cepa. Entonces, lo primero él nos dijo, tenéis que contratar a Claude Bourguignon, que es un experto en suelos de Borgoña. ¿Cuál sería la contribución de Claude? Pues, él hizo unos análisis de los suelos desde hasta los 2 metros de profundidad en las 26 hectáreas de viñedo, y ahí descubrimos los tipos de suelo que teníamos, los suelos, las parcelas arcillosas, las parcelas arenosas, las parcelas calcáreas. Pero al mismo tiempo vimos los problemas que teníamos en cada una de las parcelas. Había una parcela, por ejemplo, que tenía una charca, que tenía agua, y entonces veías como las raíces llegaban ahí y empezaban a ir en horizontal, no podían atravesar ese agua. Pues hicimos unos drenes para quitar ese agua, para hacer que las raíces bajen en profundidad hasta los 2 metros, donde están los mejores minerales. Pues todos esos trabajos los hicimos gracias a Claude Bourguignon. Fue una aportación de nuevo de Francia, pero que para nosotros fue muy importante. Además un estudio, me consta, minucioso y exhaustivo. Muy bueno. 4 años estuvo viniendo. Estas 26 hectáreas de Totalmente. Vaya. Fue espectacular, la verdad. Bueno, en un primer momento también contáis con Gonzalo Iturriaga como enólogo, que ahora está en Vega Sicilia. Gonzalo pasa el testigo a Lionel Court.
También francés, también vinculado familiarmente al mundo del vino. Sí, y además con un interés enorme. O sea, Lionel, cuando a Gonzalo le entrevistamos allí en Francia, él estaba haciendo unas prácticas en el Smith Lafitte, le entrevistamos y le contratamos, le conocíamos personalmente, porque bueno, pues por familia le conocíamos, y aceptó venir con nosotros, encantadísimo, pero era su primer trabajo, estuvo con nosotros en los 2 primeros años y hoy en día afortunadamente está en Mega Sicilia haciendo un grandísimo trabajo, como no podía ser de otra manera. Pero Lionel, cuando le contratamos y cuando fuimos a hacer la entrevista también allí en Burdeos, lo que más nos gustó era la trayectoria que él había hecho. Él había estudiado en Burdeos, como lo había hecho Gonzalo, y era enólogo de allí, pero él cuando terminó le salió trabajo, por supuesto, en las bodegas de Burdeos y él dijo que no y se fue a hacer vendimias por distintas partes del mundo para ver y empaparse de las distintas vendimias. Estuvo en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y luego ya volvió a Francia, a Burdeos, a una bodega. Y de ahí ya pues le quitamos de ahí, nos lo trajimos. Y aquí ha echado raíces. Y aquí ha echado raíces, gracias a Dios. Bueno, podríamos decir que vuestra filosofía y forma de entender el vino se cimentan en la escuela bordelesa. Totalmente, totalmente. O sea, nosotros elaboramos diferenciando los tipos de suelo, que es una práctica muy habitual allí en Burdeos, y eso nos ha dado resultado. O sea, nosotros sí que es verdad, nos han demostrado, nos han enseñado y ahora mismo somos capaces de diferenciarlo, que un suelo arenoso no necesita el mismo tiempo de barrica que un suelo arcilloso o un suelo calizo. Por eso nuestro Alonso del Hierro decimos siempre que tiene una media de 12 meses en barrica, pero no todos los lotes han estado 12 meses en barrica, porque los lotes arenosos igual han estado 4 y el lote calizo a lo mejor ha estado 14 meses, porque hasta que no está perfectamente integrada la madera y no... ¿Verificáis conforme ese trabajo que ya ha desarrollado? Absolutamente. Se selecciona esos primeros lotes, se seleccionan en el viñedo, después pasan a los depósitos de acero inoxidable, luego pasan a las barricas, totalmente separados de los demás, y solo al final, antes de embotellar, es cuando los juntamos y hacemos lo que es el verdadero Alonso del Hierro. Con María es más fácil, viene de 2 parcelas y entonces solamente tenemos esas 2, pero es mismo proceso. Alonso del Hierro, además, no se entendería sin el cemento que une y da sentido a todo este proyecto. Y este es la familia, sería el gran cemento, ¿no? En 2011, vuestro hijo Miguel, ingeniero agrónomo, o sea, una muy buena formación en esto, toma la responsabilidad de la dirección general, iniciando la primera sucesión familiar, que es importante en una empresa familiar. Realmente. Y en una bodega, es bueno, un momento crucial, ¿no? En apenas 2 décadas puedes alegrarte de que este proyecto tiene continuidad, ¿no? Porque tenemos ya a Miguel, pero es que aparte tenemos garantizada esa continuidad porque son 5 hijos, tenemos 11 nietos, creo esperando el número 12, a punto de llegar el número 12. Bueno, echando la vista atrás, nos gustaría saber cómo fueron de sencillos o de difíciles los inicios. Los inicios, bueno, realmente, a ver, todo inicio es siempre muy difícil, pero te puede la ilusión. O sea, cuando lo haces con verdadera pasión, como Javier y yo teníamos desde el minuto 0, pues todo lo disfrutas y todo lo festejas. Hasta, pues no sé, que te han llegado las barricas nuevas, pues para nosotros era una fiesta porque estábamos viendo las barricas nuevas. O sea, todo ese tipo de cosas era todo una maravilla y lo teníamos como con muchísima ilusión. Pero por otra parte también estaba el gustará el vino, a ver si no vamos a ser capaces de venderlo, a ver si... Todas esas incógnitas al principio te asustan muchísimo, ¿no? Tuvimos la suerte de que desde el principio tuvimos una red muy buena de distribuidores que nos salió además un poco incluso antes de salir al mercado, porque fue pues eso, 2004, fue una grandísima añada y nosotros presentábamos los vinos en Burdeos, la gente se interesó mucho y tuvimos pues muy buenas puntuaciones por todos los críticos extranjeros y de dentro, de fuera, de todas partes. Entonces todo eso nos ayudó muchísimo, pero no nos lo creíamos. O sea, gracias a Dios, Javier y yo teníamos los pies en la tierra, decíamos todo esto son puntuaciones, pero luego el vino tiene que mejorar, tiene que valer lo que la gente lo tiene que apreciar, no solamente el crítico, sino lo tiene que apreciar el consumidor final y lo tiene que apreciar la gente. Éramos muy conscientes de eso. Entonces,
Bueno, pues los primeros años fueron muy dulces en ese sentido, porque todo lo disfrutábamos, cualquier pequeño triunfo de que habíamos salido en no sé qué revista porque les había gustado mucho, pues nos hacía mucha ilusión, pero luego éramos conscientes de que teníamos que estar... Podía más lo dulce que lo amargo. Sí, mucho más, pero nosotros sí que hacíamos mucha campaña de ir Javier y yo a comer a tal restaurante, a presentárselo al sumiller, con la botella debajo del brazo, como si dijéramos. Ajá. Esa era nuestra labor y no la hemos dejado de hacer en ningún momento. ¿Y cuál sería el momento más duro al que os habéis enfrentado de estos años? Bueno, si me preguntas, para mí, desde luego el momento más duro ha sido la enfermedad de mi marido. Lo tengo clarísimo, en el año 2012. Ese es el momento más duro que hemos tenido que afrontar. Javier tuvo una enfermedad muy grave, tuvo un ictus y estuvo muy enfermo. Y esos momentos fueron durísimos, francamente. Gracias a Dios lo superamos como todo, con todo el cariño de toda la familia, de todos los hijos, ya algunos nietos había entonces, y que Miguel, nuestro hijo, llevaba 6 meses trabajando con nosotros. ¿Fue providencial entonces? Absolutamente providencial. Miguel cuando terminó la carrera, estuvo 5 o 6 años trabajando en banca privada, y en el 2011 se vino a trabajar con nosotros y a los 6 meses es cuando sucedió todo esto. La verdad que fue providencial totalmente. Y fue el más duro, sí, pero de todo se sale. Y salió. Javier tuvo una fuerza de voluntad enorme. Nosotros creo que le dimos todo el cariño que necesitaba también para salir. Y bueno, pues como cuando hay mucho cariño se sale adelante. ¿Y cuánto de difícil fue para María, como mujer, hacerse un hueco y ser respetada en un mundo que es tradicionalmente de hombres? Bueno, tengo que decir que a mí me han mimado mucho. Reconozco que no puedo decir que me haya visto menospreciada en ningún momento. Creo que siempre todos me han acogido y han tenido en cuenta mis opiniones. Y bueno, nosotros pertenecemos, por ejemplo, a Grandes Pavos de España, estamos dentro de la asociación. Creo que soy una voz pero no te que quites me mérito, tienen... María. No, yo creo que no es No eres mérito de las mío. personas que se abre paso a empujones, sino en absoluto. Todo es amabilidad, todo es dulzura y bueno. Bueno, yo creo que de verdad que al final, no sé, es mi manera de ser y si hay alguien que a lo mejor se ha sentido amenazado por mí en algún momento o alguna cosa, yo no me he dado cuenta. Siempre me han tratado fenomenal. No creo ni que se haya dado cuenta ni él. Bueno, no sé, ¿tienes alguna otra mujer que sea para ti un referente en Ribera? Pues el año pasado coincidí en una comida en Torremilanos con Pilar. Ajá. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho su sencillez, me gustó la humildad con la que hablaba de todo, de cómo lo crearon también pues su marido y ella y cómo luego ella se fue haciendo un camino. Sí, me gustó muchísimo, me pareció muy admirable y la verdad que no sé, congenié mucho con ella en ese momento. Bueno, no sé, supongo que ella también conmigo. Ya vamos viendo reconocimientos de mujeres dentro de Ribera del Duero y en general del mundo del vino, que parece que esto debía ser algo normalizado, debía ser algo que no tendríamos que contar como anécdota o como algo especial, pero ciertamente nos toca incidir en que no es tan fácil. Bueno, yo creo que sí, que es verdad que siempre se ha considerado como más mundo de hombres, a lo mejor por aquello de que es trabajar la tierra y que es, no sé, a lo mejor es por eso, o porque beber vino a lo mejor pensaban que era más de hombre que de mujer, pero vamos, está demostrado que no, que a las mujeres nos gusta muchísimo el vino, nos gusta hacer vino y nos gusta también pasear por el viñedo y ver cómo están creciendo las viñas y cómo está floreciendo y preocuparnos de todo ello. Pues hablemos ahora de vinos. Venga. Vamos a hablar de los vinos de Alonso del Hierro. Cuéntame. Alonso del Hierro, que sería vuestro buque insignia, ¿no? O sea, vuestra carta de presentación. ¿Cómo lo describirías? En un lenguaje informal, hedonista. Bueno, para mí sobre todo es un vino que sobre todo está hecho para disfrutar. Es un vino que es para disfrutar, lo puedes tomar, yo lo digo siempre que lo puedo tomar cuando estoy cocinando, estoy haciendo un arroz, pues estoy directamente tomándome mi copita y no necesito estar tomando además algo de comer con ello, sino que me estoy tomando solamente una copa de vino y vas buscando que exprese el suelo del que proviene, que exprese la fruta, que tenga siempre que sea súper frutal y que exprese la añada también, porque es muy importante la añada en cada vino y nosotros lo buscamos, tanto en uno como en otro, buscamos siempre la añada.
Y yo podría añadir que además expresa mucho la amabilidad de esta familia, tan acogedora. Muchas gracias. Bueno, y ahora háblame de María. María va a hablar de María ahora, ¿no? Cuéntame, ¿qué tiene de especial este vino? Yo diría que María es un vino, Lionel lo dice muchas veces, es un vino con alma. Es un vino que realmente mucha gente dice que está en mi personalidad ahí. Yo no sé si es mi personalidad o es la personalidad del vino, pero sí es cierto que es un vino muy especial. Es un vino que es para tomar con mucha calma. Así como te digo que Alonso del Hierro me lo estoy tomando a lo mejor mientras estoy cocinando, yo María me lo estoy tomando tranquilamente, relajada, leyendo un buen libro o comiendo, siempre en buena compañía, por supuesto, y en un sitio que me guste y en una larga sobremesa. Es un vino que tiene una evolución enorme y que sobre todo tiene muchísima elegancia. O sea, si algo destacaría del María, para mí es la elegancia. No es un vino que saquéis todos los años, ha habido añadas que no habéis sacado. ¿Cuál sería para ti la mejor añada de María? Tengo varias. ¿Sí? Pero una de ellas es el 2005, que fue una añada que recuerdo, mucha gente me dice que porque la he idealizado ya, pero la recuerdo de verdad como de una elegancia espectacular. Fue una añada que hubo un poco de sequía, hubo poquísima producción y de hecho hicimos muy poquitas botellas, pero fue un vino desde el principio como muy amable, muy ligero, muy elegante, pero con muchísima clase. Me gustó muchísimo esa añada. ¿Y cuál sería la mayor alegría que te han dado tus vinos? Tengo muchas, muchas, pero siempre son desde el sentimiento. O sea, ha venido aquí, vino una pareja pues no me acuerdo si eran asiáticos, y venían a visitar Alonso del Hierro porque cuando se habían casado en Estados Unidos y en el hotel donde habían estado, esa noche habían tomado una botella de María. Entonces se habían quedado con tenemos que visitar esta bodega. Cuando vinieron a España, pues lo visitaron. En algún otro momento, pues alguno de los amigos que se ha casado, o incluso no amigos, alguno que nos ha escrito y ha dicho que había puesto el vino María para la boda de sus hijos porque les entusiasmaba ese vino y tal. Todos esos momentos yo los he disfrutado muchísimo. Cuando me han llegado, para mí ha sido una satisfacción enorme. Para finalizar, me han contado que tenéis un club de amigos y una propuesta enoturística en la que se puede disfrutar del trato amable y cercano de la familia Alonso del Hierro. Cuéntame brevemente en qué consiste y cómo apuntarnos. Bueno, desde el principio dijimos que para nosotros era muy importante hacer ese club de amigos de Alonso del Hierro, de gente que para nosotros luego servirían de embajadores, pero que realmente es gente que les gustan mucho nuestros vinos y que les gusta y que los queríamos tratar de manera especial. Los compran, los consumen, van a los restaurantes y los piden. Y entonces se pueden hacer a través de la web y lo que hacemos es hacemos actividades para ellos, específicas para ellos, a las que pueden apuntarse. Pues eso, están basados en Madrid porque la mayoría de ellos residen en Madrid. Como nosotros además somos de Madrid, pues al final es más fácil. Pero hacemos cenas maridaje en restaurantes, hacemos catas especiales, catas con otros vinos, catas de champán, por ejemplo. O sea, les hacemos actividades que sabemos que les puede llamar mucho la atención y se pueden apuntar solamente los que son amigos de Alonso del Hierro. Y luego hacemos visitas, tenemos el proyecto de enoturismo aquí en la bodega, que es absolutamente también muy familiar. Es decir, pueden venir familias, los niños son siempre bien recibidos. Si quiere venir una familia con niños y nos lo avisa, les haremos una cata a los niños, una cata con mostos. Que no lo hacéis vosotros, tú estás muy implicada en ello. Yo hago las visitas, procuro hacerlas yo. Si yo no puedo estará mi hijo Miguel, pero procuro hacerlas yo, porque es cierto que la gente quiere ver la primera persona. Tenemos otra visita que es con comida con nosotros y pasar un día entero con nosotros y la verdad que bueno, pues se van y no olvidan a Alonso del Hierro. Y sabemos que comparten los sueños con vosotros. Totalmente. Tienen luego una tarjeta cuando cuento la historia, siempre digo y empiezo diciendo que es la historia de un sueño, pues tienen una tarjetita que luego pueden
compartir con nosotros su sueño para ese año, lo echan en una copa y cuando termina el año vamos poniendo los sueños que han puesto en Instagram, los vamos publicando en Instagram y preguntamos si se han cumplido o no se han cumplido. Ha habido abuelas que han querido tener otro nieto que se les ha cumplido, ha habido otros que ha sido imposible porque había alguno que quería ser mi nieto, algún señor que ha venido y ha dicho que quería ser mi nieto y ya le hemos dicho que no, pero bueno, ha habido algunos sueños que sí se han cumplido. Qué bueno. María, pues de verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta cita con Ribera. Para mí ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.